Recibo un cordial saludo, doctora María Fernanda Vinuesa. Somos del grupo número 4, perteneciente al 10º semestre paralelo B, y a continuación abordaremos el tema de razonamiento clínico. Como introducción, diremos que es claro que casi todas las actividades que realiza el médico las hace empleando el razonamiento clínico, enfocándose particularmente en los procesos para llegar a un diagnóstico correcto, partiendo de una historia clínica detallada, una exploración física minuciosa y en ocasiones especiales las pruebas complementarias. En la actualidad, la mayoría de los docentes clínicos se concuerdan que el razonamiento clínico debe ser tanto enseñado como evaluado. Bueno, a continuación tenemos lo que es una breve revisión histórica. Bueno, a partir de los años 60, la reciente nacida investigación en educación médica recibió un fuerte impulso por el deseo generalizado de los docentes de inculcar a los estudiantes de medicina la habilidad de resolver problemas clínicos. Con esta idea se inició la Universidad del Estado de Michigan, en donde se determinó que la pericia clínica depende del contenido del conocimiento, más no del proceso, en donde la experiencia radica que la memorización de un amplio conjunto de casos representativos de las enfermedades, a los que llegado el caso así se les puede acceder para comparar con problemas nuevos y establecer similitudes o diferencias. Además, se estableció que los médicos expertos tienen más conocimientos disponibles, de más tipos distintos, mejor organizados y más accesibles con los principiantes. Otra forma de representación propuesta por algunos investigadores ha sido la del árbol de decisiones, que comenzarían con un problema clínico, como por ejemplo la ictericia o la anemia, y finalizan con un diagnóstico específico. Esquemas y patrones. En la Universidad de Cambridge se definieron los siguientes términos. Esquema, que se podría definir como la organización funcional del conocimiento mediante guiones útiles para la resolución de problemas clínicos, en la que estos se representan como árboles de decisiones que producen las principales divisiones o bloques que usan los médicos experimentados, tanto para almacenar conocimientos en la memoria como para la recuperación cuando son necesarios en la resolución de un problema clínico. Los problemas expertos básicamente tienen un cuerpo de conocimiento, unas estrategias y unas experiencias acumuladas a lo largo de los años que les permiten distinguir matices o visualizar aspectos que no están al alcance de un novato. Por ejemplo, tenemos lo que es un esquema de una acidosis metabólica y, como sabemos, pues tiene lo que son tres orígenes, ya sea por la ganancia de ácidos, una disminución en la eliminación de ácidos o una pérdida del bicarbonato. Por otra parte, también se determinó que la experiencia acumulada, el médico determina o termina por interiorizar un repertorio de problemas frecuentes en el ámbito de su especialización, que se denomina patrones. Es así que un repertorio de patrones permite. Al hablar del conocimiento médico, debemos saber que este va a ser un proceso dinámico de análisis y evaluación de la información. Entonces, para poder llegar a ser un médico experto, debemos tener una doctrina ordenada y bien definida. Por eso es importante conocer la evolución del conocimiento médico, que va a pasar por varias etapas. La primera etapa se la va a conocer como el conocimiento reducido. ¿Y es en qué consiste? En que vamos a tener poco conocimiento y se va a recurrir a lo que es la adivinación. La segunda etapa se la conoce como conocimiento disperso, y es que este conocimiento va a ser limitado y poco elaborado, y vamos a tener una estrategia hipotético-deductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir de la hipótesis a los síntomas o signos. Esto puede ser usado por médicos expertos y novatos. Y en el caso de los médicos expertos, lo toman en cuenta para poder incluir o descartar diagnósticos o cuando la clínica se encuentra imprecisa. La tercera etapa se la conoce como el conocimiento elaborado causal, y en sí se va a tener un conocimiento más claro sobre la patología, su clínica y su relación causa y efecto. Y también va a usar lo que es un razonamiento hipotético deductivo, pero en este caso vamos a poder llegar a un solo diagnóstico. La cuarta etapa se la conoce como el conocimiento esquematizado, y en sí es que vamos a poder reconocer las diferentes formas de presentación de una patología. Y aquí se va a usar lo que es un razonamiento inductivo, que es de los signos y síntomas a la enfermedad. Y esto se puede llegar a tener cuando tengamos 10 años de práctica. Y la quinta etapa es los patrones. Y en sí, esta se debe por la experiencia acumulada. Vamos a recordar los aspectos más prevalentes y relevantes de estas enfermedades para tener un reconocimiento inmediato. Las dos primeras etapas va a caracterizar a lo que es a un médico principiante, la tercera etapa a un médico intermedio y la cuarta y quinta etapa a un médico avanzado.
Debemos conocer cuáles son esos elementos del razonamiento diagnóstico. En este esquema podemos ver los elementos claves. El primer paso va a ser la adquisición de la información y esto se va a dar por medio del conocimiento previo que adquirimos a lo largo de la carrera y por medio de la historia clínica, que como sabemos es la anamnesis, la exploración física y los exámenes complementarios pertinentes. Y a partir de ahí vamos a procesar esa información y vamos a ir a la segunda etapa que es como la representación del problema. Debemos hacer un modo resumen de aquellos puntos claves y relevantes de la enfermedad. Y a partir de ahí vamos a permitir la generación de una hipótesis que esta puede verse alterada, ya sea por la incorrecta identificación de aquellos puntos claves o la incapacidad de poder generar hipótesis alternativas. A raíz de eso vamos a poder seleccionar un patrón de la patología y por último vamos a lograr lo que es el diagnóstico de la enfermedad. A medida que se adquiere información adicional, el médico siempre debe ir simultáneamente analizando la probabilidad de diagnósticos. Por ende, el razonamiento clínico siempre va a tener un margen de incertidumbre y un cálculo de probabilidades. Todo esto me lleva a un tipo de inferencias que se puede utilizar con diversas estrategias o modelos predictivos. Generalmente en la práctica diaria del médico suele basar sus decisiones ya sea de manera implícita o explícita, y ya sea en probabilidades subjetivas o creencias. Todo esto es también conocido como lo que es la heurística. Estos son atajos o reglas generales que utilizan métodos simplificados para tener así una apariencia de juicio clínico, aunque muchas veces son irracionales desde el punto de vista lógico. También ellos van a constituir un proceso mental útil para resolver situaciones complejas o ambiguas. También es considerado que este mejora la eficiencia del procesamiento de la información. Y aquí Daniel Kahneman describió una serie de heurísticas que la mayoría de los individuos utilizaban para la toma de decisiones. Estos juicios rápidos o intuitivos nos van a llevar a dos caminos. Uno es a que estos sean buenos y correctos y me lleven a alcanzar los resultados deseados. Y otros es que nos lleven a cometer errores debido a la representatividad, ya que esta se refiere a la sobreestimación de las probabilidades de enfermedades raras, ya que el paciente tiene hallazgos típicos de estas enfermedades y por lo tanto ignoramos las otras. También el exceso de confianza, el sesgo de confirmación, que generalmente se limita a buscar o a confirmar la hipótesis, más no a descartarla. Y otra es las asociaciones ilustratorias. Todo esto nos puede llevar a cometer un margen de error. Para ello hay que entender que nuestro conocimiento es limitado y la intuición es imperfecta, y por ello es preferible tener un abordaje más sistémico a la hora de abordar el problema. Continuando con las mejoras en la práctica clínica, tenemos que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, los errores diagnósticos se producen con mayor frecuencia de lo que habitualmente se piensa. La causa más habitual de estos errores es el denominado cierre prematuro, que se podría definir como la ausencia de consideración de otras alternativas diagnósticas una vez establecida una primera hipótesis inicial. En todo caso, estudios recientes señalan que la mayoría de los errores que se cometen no son productos de sesgos cognitivos, sino de falta de conocimientos. Como ya se ha comentado, a medida que un médico acumula experiencia, empieza a predominar un proceso más automatizado en su forma de razonar clínicamente. De hecho, esta manera casi instintiva de establecer un diagnóstico sin considerar minuciosamente otras posibles alternativas se suele interpretar como un rasgo distintivo del médico experto. Cuando la utilización de heurísticas permite reconocer correcta e inmediatamente un patrón de una enfermedad, el proceso constituye un triunfo de experiencia, pero cuando este reconocimiento es erróneo, se considera un caso especial de cierre prematuro. Pareciera lógico pensar que el desempeño profesional mejora a medida que se adquiere más experiencia. Es cierto en algunos casos, pero en otros la competencia permanece estable en el tiempo o incluso disminuye. Algunos autores piensan que la automatización del proceso clínico puede ser parcialmente responsable de este fenómeno y que más que proporcionar pericia, retrasa su adquisición. Algunos autores piensan que no es raro que un médico alcance rápidamente un nivel satisfactorio de desempeño profesional
y que sea capaz de mantenerlo con un esfuerzo cada vez menor, de forma que su ejercicio se convertirá en una actividad prácticamente automática. De los 4 estadios del aprendizaje, este representaría el último de ellos, la competencia inconsciente. El problema radica en que cada vez alcanzada la automatización de una determinada competencia, incluida la de diagnosticar, esta acción queda fuera del control de la conciencia y es inaccesible a una mejora intencionada. Por esa razón, muchos autores argumentan que los verdaderos expertos evitan que sus acciones lleguen a ser completamente automáticas, conservando de esta forma la capacidad de reflexionar y en su caso modificar su manera de actuar. Esta sería la quinta etapa de la competencia que algunos denominan competencia reflexiva. ¿Cómo reducir los errores diagnósticos? Sin duda, poseer conocimientos es un elemento clave para obtener diagnósticos correctos, pero con seguridad esto no es suficiente. Por un lado, el médico siempre se tendrá que enfrentar antes o después con un conocimiento personal limitado e incompleto. Y por otro, las evidencias clínicas disponibles resultan insuficientes y con frecuencia surgen dudas cada vez más fuertes acerca de la fiabilidad de muchos de los resultados publicados en la literatura médica. Como se ha dicho, organizar el conocimiento de forma clínicamente útil es una estrategia interesante. Desde hace décadas, algoritmos, guías y esquemas han tratado de solventar las insuficiencias del razonamiento humano mediante la incorporación de principios y datos extraídos de la estadística, de la epidemiología, de la teoría de decisiones, etc. En formatos ventajosos para el médico, sin embargo, su impacto en la práctica clínica también parece limitado. Tal y como señalábamos, la reflexión sobre la propia experiencia puede mejorar nuestro desempeño. También tenemos la deliberación colectiva. Es importante las segundas opiniones y los análisis de decisiones constituyen otras formas de someter nuestros juicios clínicos a la necesidad de revisión crítica. Obviamente el tiempo disponible, el incremento del gasto sanitario que puede derivarse de esta práctica, de igual manera los retrasos potenciales en la toma de decisiones y las presiones asistenciales dificultan la reflexión sistemática sobre nuestra práctica clínica. Finalmente, la proporción de feedback inmediato se ha demostrado como una forma eficaz de disminuir los errores y adquirir un desempeño experto, porque es evidente que para aprender de los errores lo primero es ser consciente de ellos. En lo que se refiere a las estrategias del razonamiento clínico, una vez se establecen las conexiones entre los conocimientos y pacientes en concreto, se podrá finalmente establecer vínculos sólidos entre la teoría aprendida y almacenada y las presentaciones clínicas de los problemas específicos. En medicina, cada categoría diagnóstica incluye un conjunto de características clínicas relevantes. Las ciencias básicas explican la relación existente entre estas características, lo que permite comprender el porqué de la asociación de una determinada enfermedad. Una vez que una categoría diagnóstica se transforma en algo más que una simple asociación aleatoria de signos y síntomas, se puede desarrollar una representación mental más coherente y perdurable en el tiempo. Es en este tipo de conocimiento relacional en el que se permite estimular la memoria y mejorar las habilidades diagnósticas para casos más complejos. Por consiguiente, es importante hacer referencia de forma explícita, clara y concisa a los aspectos básicos, las relaciones causales y los mecanismos fisiopatológicos cuando se presenten casos. De igual manera, es importante resaltar los aspectos epidemiológicos más relevantes, ya que contribuyen a la adquisición de la pericia clínica y reducen el riesgo de estimaciones inexactas. Todo el proceso de razonamiento clínico comienza por una recolección de información. Desde esa perspectiva, hay dos aspectos importantes que conviene abordar cuando se pretende mejorar el razonamiento clínico. Entre estas tenemos las habilidades comunicativas y las habilidades observacionales. En la presentación de casos es muy útil que se analicen y se estimen diagnósticos diferenciales, para que así se pueda realizar la comparación y el contraste de las diferentes opciones diagnósticas que se pueden plantear y así el grupo pueda trabajar en conjunto. Otra forma es crear puntos claves de las formas típicas de la enfermedad que se está considerando y las probabilidades de la hipótesis diagnóstica.
Esto ayuda a establecer conexiones entre los hallazgos clínicos del problema y los diagnósticos más probables, reforzando así la capacidad para construir patrones de enfermedad. Como conclusiones tenemos que uno de los objetivos indispensables del docente clínico es promover la capacitación de razonamiento clínico experto en cada uno de sus estudiantes. No obstante, para alcanzar el razonamiento que se necesita, el docente debe poseer una mayor humildad y un cambio de actitud. Además, se ha deducido que la mejor estrategia para el desarrollo del razonamiento clínico es exponer a los estudiantes a una exposición constante de múltiples ejemplos clínicos, tanto exitosos como incorrectos en el proceso de razonamiento, siempre y cuando se encuentren dirigidos por un tutor autorizado e idóneo. Para la resolución de problemas clínicos se debe poner en práctica el razonamiento clínico, aplicando un modelo analítico, automatizado y dependiendo de la experticia se lo hará intuitivamente. Finalmente, la información aportada por diferentes ámbitos del conocimiento permiten mejorar la identificación de errores y perfeccionar la calidad de los diagnósticos y las decisiones clínicas que se ha tomado. Resumiendo toda la parte teórica, vamos a presentarles un caso clínico del libro Manual de Razonamiento Clínico. Un hombre de 38 años con antecedentes de colitis ulcerosa desde hace 12 años ingresó en un hospital público por presentar diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Se halló Campylobacter en las heces. Recibió tratamiento con eritromicina durante 10 días, pero la diarrea empeoró. La sigmoidoscopía mostró una mucosa difusamente eritematosa y friable, y la biopsia era compatible con colitis ulcerosa. Se inició tratamiento con esteroides, pero persistieron tanto el dolor abdominal y la diarrea. En una radiografía simple de abdomen se observó distensión del colon transverso con niveles hidroaéreos. La cifra de leucocitos era de 14.600 con 58 polimorfonucleares y 6 bandas. Al paciente se le instauró una nutrición parenteral con dieta oral. Se trató con meperidina, un dolor agudo en el cuadrante superior izquierdo que se irradiaba al hombro. Para estar seguro se le envió una radiografía simple de abdomen. En esta radiografía simple de abdomen, como se ve en la imagen, se informó como compatible con un megacolon tóxico y se trasladó al paciente a otro centro médico. Al ingreso, el paciente estaba febril, con normalidad de las constantes vitales. El abdomen estaba distendido, con dolor difuso a la presión. No se auscultaban ruidos abdominales ni había dolor a la descompresión. En la exploración rectal se obtuvieron unas heces líquidas de color pardo con prueba del guayaco positiva. No había dolor localizado a la presión. Y en la siguiente sigmoidoscopía no se apreciaron ningún cambio. A raíz de esto se realiza una nueva evaluación del paciente y en la radiografía se pudo observar una dilatación de colon ascendente y transverso y otra aneurismática muy voluminosa del ángulo esplénico con niveles hidroaéreos diseminados. La presión arterial era de 175/75 milímetros de mercurio, el pulso de 100 latidos por minuto y la temperatura de 38 grados centígrados. La cifra de leucocitos era de 7.200 con 60 polimorfonucleares y 19 bandas. Se recomendó una colectomía total urgente. En esta colectomía, aparte de, se realizó un cultivo para Clostridium difficile en el momento del ingreso. Este mismo dio positivo. El paciente recibió tratamiento con vancomicina por vía oral, 500 mg 4 veces al día, y fue sometido a un control estricto. Al cabo de 2 horas de tratamiento, el dolor comenzó a ceder y el paciente seguía febril y disminuyó el grado de desviación izquierda en la fórmula leucocitaria. Una semana más tarde empezó a disminuir la diarrea. Existían menos anomalías en la radiografía simple de abdomen y las heces se volvieron negativas al guayaco. El paciente fue dado de alta al cabo de 3 semanas de hospitalización. El análisis que se puede realizar en esta discusión es el fenómeno de la generación de hipótesis, en especial centrar la atención sobre la parte de la respuesta del ciclo clínico en la que surgió por primera vez el diagnóstico correcto. De hecho, en su primera respuesta se mencionó la enterocolitis por Clostridium difficile como uno de los posibles diagnósticos y aún así, aunque sabemos
sobre cómo se inician las hipótesis diagnósticas, se puede especular sobre el proceso. Una segunda característica e interés en este ejercicio de resolución de un problema diagnóstico y terapéutico es que el médico eligió un término global para un proceso, que fue el megaloncolon tóxico, mucho antes de que estos datos fueran revelados y proporcionaran esta designación. El médico utilizó el término para valorar el diagnóstico y el tratamiento. Aún así, aunque esta entidad no es anatomopatológicamente específica, sí es una entidad clínica. El hecho de proponer el megaloncolon tóxico como problema principal permite al clínico valorar si los hallazgos obtenidos en el paciente son compatibles con dicho trastorno y estimar las posibilidades terapéuticas apropiadas. El megaloncolon tóxico se convierte, pues, en un contexto para meditar sobre el problema. La valoración clínica del paciente con esta entidad es el tema final del comentario, afirmándose que en esto se basa la valoración, en el aspecto del paciente, que siendo esto algo análogo al concepto de que muchos criterios clínicos se basan en una impresión global u otra clase de intuición misteriosa y nunca bien conocida. Muchas gracias por su atención.